pero nosotros somos los que tenemos esta esperanza de la resurrección. La palabra de Dios dice que Cristo es la primicia de esto, de la resurrección, y nosotros tenemos esta promesa de resucitar con Él. Amén. Estos días han pasado, ha pasado la Semana Santa, han pasado los días de Pascua y hemos visto un montón de celebraciones a través de Italia, del mundo, de todos lados. Hoy quería traer este tema que muchas veces lo hemos tratado, especialmente en estos días se ha recordado, ¿no? El domingo pasado fue en la agenda de los días festivos tradicionales, es el día de la resurrección. Quería empezar con unas preguntas. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué significa la resurrección? ¿Entendemos la importancia de la resurrección? Por favor, dejemos esto un momento en nuestras mentes, en nuestros corazones. Reflexionemos sobre esto. ¿Qué verificó, qué logró, qué prueba la resurrección? Veamos en nuestras Biblias Lucas 24, 6 al 7. 7 nos dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Empezamos aquí con la certeza que describe Lucas en este capítulo, la tumba vacía. Las mujeres que llegaron al sepulcro esa mañana estaban perplejas, no sabían exactamente lo que habían pasado, y no fue hasta que los ángeles les dijeron, ¿por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? Y refirieron estos versículos, que fue la palabra de Dios que les dio convicción de lo que ya el Señor les había explicado anteriormente, que en Jesucristo se cumplía esta promesa. Se cumplía la promesa de la resurrección, que es la base de nuestra fe. Pero, ¿y cómo lo ve el mundo? ¿Cómo ve el mundo este día? ¿Cómo ve el mundo este acontecimiento? Puse allí unas imágenes en general. Varios aquí somos peruanos, sabemos de lo que se vive la Semana Santa en Ayacucho. Algunos de repente hemos ido, y no solo allí, sino en todas partes del mundo hay varias festividades, hay varios eventos alegóricos a través del mundo, pero solo queda en una tradición. Muchos no se ponen a pensar en el trasfondo de lo que significa la resurrección y muchos otros no les interesa. Solo lo toman como algo que sucede, son días festivos, me voy de vacaciones, y hasta se combina con tradiciones paganas que en algún punto de la historia se combinaron, como es los huevos de Pascua, el conejo, que es más un rito hacia la fertilidad. Hemos tomado varias cosas, pero hemos dejado de lado totalmente lo que realmente, o el mundo ha dejado de lado lo que realmente significa la resurrección. Hollywood se ha encargado de darle color, sonido, ¿no? Y es durante las últimas décadas, tal vez durante las últimas 5 o 6 décadas, en la Semana Santa, en la Semana de Pascua, pues vemos varias películas referidas a estos días, ¿no? Que nos hacen un poco, tal vez entender, pero no en esencia de lo que es la resurrección. Después de todo han pasado casi 2000 años manteniendo una tradición permanente, que a la postre y a estos tiempos, pues ha llegado a ser solo una mera anécdota tradicional en la vida en general. Pero para nosotros, si podemos ver en Mateo 28, 11, 15,
Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta ahora. Desde el principio, la resurrección, el hecho de la resurrección, la importancia de la resurrección, ha sido atacado. Desde el principio, desde el mismo día en que sucedió, a los pocos minutos o horas, dependiendo cuánto se demoraron en caminar, ha sido atacado. Y este ataque continúa hasta ahora. ¿Pero por qué continúa? ¿Por qué la resurrección es cuestionada, atacada? Por lo que representa. Sin la resurrección, nuestra fe es muerta. Sin la resurrección, realmente no existe el cristianismo. Puede existir cualquier cosa que se le parezca. Y ya desde el inicio, aparte de este primer ejemplo de lo que fue atacar la verdad de la resurrección, surgieron muchas corrientes dentro del mismo cristianismo que atacaron la resurrección, diciendo que Dios o que Cristo, que Jesús no murió realmente o no fue hombre realmente, de muchas formas. Pero hay una forma de pronto más sutil de atacar la resurrección que sucede dentro de las iglesias cristianas, dentro de las iglesias protestantes. Porque la resurrección nos lleva a entender la iglesia, a entender nuestra fe en Cristo, que sea cristocéntrica totalmente. Sin la resurrección no puede haber una fe cristocéntrica. ¿Pero qué significa esto? ¿O qué podemos entender de esto? La resurrección, la obra, la consolidación de la obra de Cristo, significa que nosotros también desde la iglesia, desde nuestra posición de cristianos, debemos amar al pecador, sí, pero declarar el pecado, declarar lo que está mal. Decir te amo, pero decir también si están en contra de Dios, porque negar la resurrección es estar en contra de Dios y el pecado es estar en contra de Dios. Por lo tanto, desde los púlpitos, desde nuestras personas como cristianos, siempre debemos declarar el pecado para que las personas tengan la oportunidad del arrepentimiento. Y esto muchas veces se ha perdido al interior de las iglesias, por tratar de ser más condescendientes con el mundo. Se van tomando nuevas filosofías, se van adaptándonos al mundo de muchas maneras, en la música, en el tema social, ser más permisivos con todo. Y podemos ver tal vez el extremo de eso, que en varios lugares ya hay supuestas iglesias lideradas por personas homosexuales. Pero eso solo es un ejemplo, ¿no? Entonces, esta sutileza de negar la resurrección se da aún dentro de las iglesias cuando negamos el pecado o cuando somos permisibles con el pecado dentro de la iglesia. ¿Cuál es la importancia de la resurrección para el cristiano? En Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en 1 Corintios 15:3-5 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí, en primer lugar, Cristo menciona que Él es la resurrección y la vida. Y Pablo confirma lo que se había dicho desde el principio, lo que se había dicho desde el principio de las Escrituras, desde el principio de los tiempos acerca de Cristo, acerca de que resucitaría, de que cumpliría esta obra redentora. Permítame enfatizar con un ejemplo todo esto. Podemos ver, por favor, Hechos capítulo 2, del versículo 22 al 42. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios les había jurado que, de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos, y así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el primer sermón de Pedro, el día de Pentecostés, el día que oficialmente se pone en actividad la iglesia. Y en este primer sermón, Pedro hace referencia a la resurrección, hace referencia a todo lo que pasó en ese tiempo, y hace referencia a la importancia de la resurrección y al inicio de este nuevo pacto que es en Cristo Jesús, y siempre llamando al arrepentimiento. Y es el poder de la palabra de Dios, es el poder de esta obra cumplida en la resurrección, que se inicia la iglesia, se inicia con 3,000 personas, como dice acá, arrepentidas, ¿no? Se inicia con estas personas que, sabiendo lo que habían hecho, son convencidas, no por Pedro, sino por el Espíritu Santo, de que
deben tomar una nueva vida, cambiar totalmente. Es lo que hace la resurrección, es la importancia de la resurrección, es la importancia de la resurrección para nosotros, los cristianos. Volvamos a las preguntas. ¿Qué es la resurrección? ¿Entendemos la importancia y magnitud de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? De pronto la respuesta concisa sería sí. Sí lo podemos entender porque es el plan redentor de Dios. De hecho, la resurrección es el acto principal de todo. Permítanme compartir con ustedes dos párrafos que encontré de dos hombres de Dios, uno que todavía predica y otro que ya está con nuestro Señor. En uno de sus sermones del 2020, John MacArthur nos dice: la resurrección para nosotros no es una plática de una vez al año, es una realidad constante. Vivámosla cada día de nuestras vidas a la luz de la resurrección de Jesucristo. Por otro lado, en uno de sus sermones, Charles Spurgeon, allá por el año 1873, nos dice: quienes hemos creído en el Señor resucitado, entramos en el reposo, así como Él mismo reposa a la diestra del Padre. En Él descansamos, porque su obra ha sido consumada y su resurrección es la garantía de que ha perfeccionado todo lo necesario para la salvación de su pueblo, y nosotros estamos completos en Él. Revisemos ahora lo que nos dice Efesios, capítulo 1, versículo 19 al 23. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si revisamos este versículo, en primer lugar, la resurrección confirma la autenticidad y el cumplimiento de la palabra de Dios. Y no hablamos solo lo que se mencionó aquí o lo que se mencionó en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, en el Salmo 16 o en Oseas 6, entre otros, sino también lo que el mismo Cristo mencionó de sí mismo en Juan 2:19. En segundo lugar, la resurrección prueba la deidad del Hijo de Dios. Sin duda, la mayor evidencia de la naturaleza divina de Jesucristo es su resurrección entre los muertos. Este acto fue el más extraordinario que realizó para confirmar su identidad como Dios, ya que solo Dios, como vimos aquí, tiene el poder de dar vida y vencer la muerte. La resurrección no solo confirma que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, sino que también evidencia su naturaleza divina como Dios. Por favor, revisemos estos versículos en 1 Corintios 15:14 primero. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Por otro lado, Romanos 8:11 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La magnitud de la importancia de la resurrección para la iglesia nos invita a hacer también una reflexión por si nosotros sacamos la resurrección de la ecuación. Sencillamente no hay iglesia. Por otro lado, Pablo nos reitera la seguridad de nuestra fe y cómo opera el poder de Dios para darnos vida, siguiendo a Cristo, quien fue primicia en la resurrección. La resurrección también confirma que la obra de Cristo
está completa. Nosotros, como cristianos, debemos meditar profundamente en la resurrección, en el hecho de la resurrección, y si no lo entendemos aún, debemos orar y tratar de entender, porque es el punto de partida de nuestra fe, entender y creer la resurrección de Cristo. Y en este punto quisiera terminar con este versículo ya mencionado, leído, de Hechos 2, 22 y 24. No leerlo de nuevo, pero lo quería poner ahí, dado que es un extracto de este primer sermón de Pedro, y que nosotros, así como todo lo que sucedió en este sermón, cómo empezó, cómo habló Pedro, cómo tomó la palabra, y todo lo que sucedió a través de esta predicación, nosotros también estamos llamados a predicar la resurrección de Cristo. Y debemos hacerlo en los términos de Dios, no en nuestros términos, no tratando de ser light con las personas, sino cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo la forma en que se predica la resurrección. Y un ejemplo de esto es como vimos lo que está escrito en Hechos capítulo 2. Hermanos, ha sido, creo, corta esta exposición. Creo que hemos vivido varios días este tema de la resurrección, pero nosotros somos los que tenemos esta esperanza de la resurrección. La palabra de Dios dice que Cristo es la primicia de esto, de la resurrección, y nosotros tenemos esta promesa de resucitar con Él. Si bien es cierto, ya en este tiempo podemos tener una resurrección de una nueva vida, de vivir una nueva vida a la luz de la palabra de Cristo, a la luz de nuestro Señor. Pero también, si llega el tiempo de partir, de morir en este cuerpo, literalmente, tenemos esa promesa que vamos a resucitar. Y los que no vean la muerte, también, con cuerpos nuevos, resucitarán conjuntamente con nuestro Señor.